Continuamos con este curso. Ahora vamos a ver el módulo 2, ¿verdad? Con las estrategias metodológicas para hacer la tesis. ¿De dónde provienen las causas de los problemas estudiados de las tesis de grado? Esto ha sido siempre el mayor rompecabezas para el estudiante. Empieza a estudiar un problema y no haya por dónde abordarlo. Bueno, mi aporte, ¿verdad? De todos estos elementos, producto de un libro, por cierto, que produje con el nombre de Cómo no naufragar en la era de la información. Si quieres profundizar estos puntos, puedes verlo en ese libro, está disponible por Amazon. Pero vamos a hacer una síntesis para que tú veas por dónde te vas a orientar en la búsqueda de las causas de los problemas. Primero hay causas que llamamos estructurales o macrosociales. Luego hay causas culturales, causas históricas y luego causas psicocomportamentales o causas individuales y causas vivenciales o relacionales o microsociales. Eso es, digamos, las posibles causas, ¿verdad? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es lo otro? Bueno, vamos a explicarlo para que veas el alcance de cada uno de esos. Las causas estructurales es que se refieren a que existe una determinación total o parcial de las estructuras sociales en el comportamiento de los individuos o en el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué significado tiene eso? Que cuando estés investigando el problema, tú puedes decir, por ejemplo, el que vamos a abordar en la parte final de este curso, el bajo rendimiento estudiantil. Puedes tomarlo con una determinación estructural, es decir, qué estructura social está incidiendo en el problema que estás investigando. Nosotros vamos a tomar es la familia. La familia es una estructura social. Entonces, partiendo de esta consideración, de la determinación estructural, entonces de allí hacemos la investigación. Después te voy a decir qué criterio hay para seleccionar uno o el otro. Eso está contemplado en este curso. Causas culturales de los problemas. Se refiere a que existe una determinación total o parcial de la cultura, como costumbres, hábitos, estereotipos, valores sociales, etc., en el comportamiento de los individuos, de las instituciones o de los grupos. Eso también ocurre. Un problema, tú lo puedes buscar, ¿verdad?, en sus causas, en la parte de cómo la gente adquiere comportamiento porque lo va viendo, lo va viviendo, más que todo de manera inconsciente. Entonces, te pongo quizás un mal ejemplo de que una persona puede estar con sobrepeso, ¿verdad? Y el estudio puede estar orientado a los hábitos, ¿verdad? Todo el mundo come hamburguesas, todo el mundo toma refrescos. Bueno, y ahí está una determinación. Tú puedes medir incluso esa determinación cultural, ¿verdad? En la cantidad de avisos que hay, en la cantidad de propagandas, de incentivos por la televisión, por los medios, etcétera, etcétera. Puede ir hacia esa explicación de carácter cultural. Causas históricas de los problemas. También ocurre eso. Hay un origen en la vida de un individuo o de una institución que desde el momento en que aparece, eso se va a ir metiendo en los intersticios de la organización o del individuo que lo va a estar generando siempre determinado problema. Por ejemplo, la adaptación de un niño, esta es la parte, digamos, psicohistórica del psicoanálisis, ¿verdad? De pronto una persona adulta tiene un comportamiento agresivo y lo puedes capturar desde el inicio cuando estaba en su familia, en la infancia. Dicen que de 0 a 7 años es donde se adquieren las conductas y los pensamientos de los individuos. Bueno, puedes tomarlo por allí y puedes demostrar que esa es la causa, de una causa histórica. Igualmente pasa con los problemas organizacionales, ¿verdad? Puede ser que tengas una organización que no genere productividad, que no esté generando ganancias, pero resulta que desde su origen estaba equivocada la visión del negocio. Esa es una consideración de carácter histórico.
Bueno, la causa del problema está en la psiquis y en el comportamiento del sujeto que tiene el problema. Bueno, ya lo habíamos adelantado en la parte histórica, pero aquí ya referido al individuo, ¿verdad? Tienes que analizarlo el psicólogo, el psiquiatra, el psicopedagogo, puede estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando en la cabeza? ¿Qué está pensando? ¿Cómo es su mundo interno? Y cómo se comporta cotidianamente en la escuela, en el salón de clase, en, en el patio, en la casa, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las causas que tú también vas a seleccionar. Y luego hay causas debido a las relaciones o vivencias entre los individuos. Puede ser que no sea ni estructural ni psicológica, sino que es en la relación, la forma como se da una relación. Por ejemplo, entre empleado y gerente. Puede ser que sea una relación déspota, dictatorial de los dueños sobre los obreros, y esto te puede generar, ¿verdad? Más que un problema de salario o un problema de reivindicaciones sociales, puede darse en la relación en que se está dando. Igualmente sucede entre parejas, entre vendedor y vendedora, en todas las relaciones puede generarse pues ese tipo de problemas de las relaciones, del vínculo que se están dando. Y podemos profundizar hacia lo que es de las relaciones hacia el vínculo, o sea, cómo cotidianamente se van relacionando de dos en dos, pues, personajes, pues, estén donde estén. ¿Qué causas se deben escoger para explicar los problemas seleccionados en la tesis de grado? Bueno, aquí te voy a dar algunas consideraciones. El tesista, haciendo el planteamiento del problema, se da cuenta hacia dónde se está inclinando la o las causas del problema, si hacia la estructura o hacia la cultura, o hacia la historia o hacia lo comportamental, o hacia lo vivencial o hacia una combinación de las mismas. Para eso es que se hace el planteamiento y formulación de problemas. Nunca hay el mismo problema, nunca se hace el mismo planteamiento y formulación de problemas, porque analizando el problema en X realidad, en X circunstancias, se va moviendo pues esa realidad como te lo vengo diciendo. Y ahí tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la proporción de las causas que están incidiendo con más fuerza en el problema que estás investigando? Ahora bien, se escoge la o las causas primero según la complejidad del problema, según el nivel educativo, sea en el pregrado, maestría o doctorado, según las recomendaciones del tutor, atendiendo además de las anteriores razones a la carrera que se está cursando. Es decir, esta última parte corresponde de que cada nivel educativo te está pidiendo un tipo de investigación. Por eso también que al no tomar en cuenta, ¿verdad?, el nivel educativo, se enredan los estudiantes porque de pronto quieren hacer una investigación histórica, pero si no te va a dar tiempo, no ese es el objetivo. El objetivo de este nivel es esto, que tú conozcas más o menos la metodología, etcétera, ¿verdad? Eso es la recomendación que yo te voy haciendo, tanto desde el punto de vista del contenido, que es en este cuadro primero, y desde el punto de vista de lo que es la parte institucional. Hay modelos de explicación también, desde el más sencillo hasta los más complejos. Por ejemplo, tú puedes tener una variable causa del problema para explicar el efecto del problema que estás investigando. Y luego puedes ir ampliando, ¿verdad?, con dos causas para explicar el problema. Puedes también estudiar tres o más variables para estudiar que si una, dos o tres problemas al mismo tiempo. Como te digo, ya eso tiene que ver con el nivel educativo, con el tipo de problema y con las recomendaciones que te va dando el tutor de acuerdo al nivel que estás estudiando en ese momento. Pero esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que vas a estudiar, tienes la opción de explicar
de dos variables, de tres o más, tanto de la causa como variable efecto. ¿Qué diferencias hay entre causalidades y correlaciones? Mire, esto es un problema que está relacionado con la teoría de la ciencia. No está dirimido completamente, ¿verdad? Unos hablan de causas y otros hablan de probabilidades o de correlaciones. Bueno, vamos a ver cuál es la igualdad. La igualdad es que en el fondo del asunto es que ambas están explicando el problema usando fundamentos diferentes. Y eso es lo importante de la ciencia, porque la ciencia te da explícitamente con qué estás trabajando, con qué método estás trabajando. Entonces aquí es una igualdad. Cualquiera cosa que considere que si hay una causa o una probabilidad de relación, bueno, están buscando el problema, están buscando la explicación del problema. Las diferencias entre causas y correlaciones, ¿verdad? Es que cuando se habla de causa es porque se conoce determinantemente que un fenómeno explica a otro fenómeno. Hay seguridades de que esa variable está explicando el otro problema. Pero desde que se inventó la estadística, ¿verdad? La estadística matemática, la estadística de probabilidades, ¿verdad? Uno de los fundamentos es que hay errores, tanto del comportamiento del fenómeno o problema que estás investigando por su variación, tanto las variaciones con respecto al instrumento que estás utilizando, tanto el comportamiento y las actitudes del mismo investigador. Entonces, se habla de correlaciones en el campo de la estadística cuando en la explicación se prevé un margen de error entre el fenómeno que explica y el fenómeno a explicar o problema. Y se prefiere entonces señalar que en la medida en que un fenómeno crece o disminuye, en la misma medida el problema de estudio crece o disminuye. Hay tablas de correlación en términos porcentuales que van de 0 a 0,9999 hasta llegar a la correlación perfecta, que sería pues una causa, porque ya hay determinantemente el conocimiento de que eso es así. De modo tal que con el tutor tú puedes decir, bueno, vamos a usar un modelo estadístico de correlaciones. Bueno, entonces ya sabemos que esas causas están basadas en las estadísticas. Pero como te digo, hablan de lo mismo, estás explicando el problema, tanto en su antecedente de causa como su consecuente hacia los efectos que ese problema genera. Ahora vamos a hablarles de cómo se determina la excelencia de la tesis de grado. Bueno, ya lo venimos haciendo porque hay una metodología, una secuencia de pasos, pero ahora vamos a darle más fuerza a eso. Por el estudio de dos propiedades, que son la coherencia y la consistencia del discurso científico. La coherencia trata del orden del discurso, del texto, de la tesis escrita, pues, en relación al lenguaje utilizado, a la redacción y a la claridad conceptual, evitando siempre las incoherencias y las contradicciones conceptuales. Es lógico, tú vas a tener que revisar bien la tesis, hay una parte formal de cómo se redacta, ¿verdad? Luego está la claridad conceptual, siempre si vas a utilizar, por ejemplo, el concepto de productividad o el concepto de rendimiento estudiantil, tienes que utilizar en toda la tesis, en todos los pasos que vayas a dar. Y si tienes dos o tres o más definiciones, recurre al momento cuando diga de las definiciones que hemos dado, estamos utilizando en este momento esta definición. Eso te va a dar la coherencia del discurso y evita las contradicciones, porque a veces el estudiante no se da cuenta que ha cometido una incoherencia, una contradicción, y bueno, y cuando está presentando la tesis es cuando el jurado le dice, mira, pero aquí te estás contradiciendo, dijiste esto en primer lugar y luego hiciste esta otra cosa. Bueno, entonces eso hay que cuidarlo, la coherencia del discurso. Ahora viene la consistencia. La consistencia se refiere al grado de profundidad alcanzado según el nivel de cada tesis de grado. Hay dos tipos de consistencia.
las cuales se pueden combinar, por supuesto. Primero, la consistencia básica. Consiste en colocar los datos y las teorías necesarias para la explicación del problema. Es decir, tú estás explicando un problema, ¿verdad? Y dices, bueno, los datos que hemos encontrado son estos, porque se utilizó una encuesta, una entrevista, etcétera, ¿verdad? A partir de estas teorías o de esta teoría. Entonces eso es lo que da suficiencia. Hasta allí está bien. Pero hay una segunda definición de consistencia, que es la consistencia ampliada, que consiste en colocar los datos y las teorías necesarias, como lo anterior, y suficientes para la explicación del problema. Muy poco o nada quedaría excluido de la explicación. Una pretensión científica, ¿verdad? Ir al fondo, hasta lo más profundo del conocimiento, donde ya no solamente está la explicación necesaria, sino el extremo de la explicación, que es la suficiencia. Y puedes combinarla. Tú puedes, por ejemplo, en la tesis colocar una consistencia de carácter básica y puedes, ¿verdad?, iniciar un proceso de una consistencia más ampliada, hasta donde te llegue el tiempo y el nivel educativo que estás investigando. Quizás en el doctorado, pues sea el uso de la consistencia ampliada la que más se usa. Pero lo que es pregrado y maestría, basta con las explicaciones con una consistencia necesaria. Vamos a hablar de los niveles de la tesis de grado. Esto es muy importante, el nivel, porque a veces se están haciendo tesis, ¿verdad?, de pregrado que son maestrías. Hay maestrías que se están haciendo como si fueran doctorados. Hay doctorados que se están haciendo como si fueran maestrías. Entonces, hemos hecho una sistematización de los niveles de las tesis de grado. El primer nivel es el nivel de pregrado y se refiere al manejo conceptual y empírico, manejo de datos y sus relaciones en la explicación del problema seleccionado. Esto es suficiente para pregrado, que tú sepas manejar los conceptos que estás utilizando y los datos necesarios para la explicación del problema. De allí, ¿verdad? Puede ser que lo hagas, pero te vas a tardar mucho tiempo, o puede ser que ni siquiera termines la tesis de grado. Luego tenemos el nivel de especialización, que se refiere al dominio instrumental de las tecnologías más avanzadas de la profesión. Aquí ni siquiera se habla de tesis, aquí se habla de, de, de un informe final técnico o de trabajos especiales de grado como se usa para pregrado. Pues más que tesis se utiliza el nombre, pues trabajos especiales de grado. La maestría se refiere al manejo teórico, metodológico y técnico en la explicación y solución de un problema de la realidad y que pertenezca a la carrera donde se realiza la maestría. Fíjense ustedes que ya vamos trascendiendo en el pregrado del manejo conceptual hacia el manejo de teorías. Manejos de teorías que tienen que ver de cuáles de las teorías o paradigmas también se utiliza o modelos son los que más convienen para la explicación del problema. Es un poco más fuerte pues el grado de consistencia que se le va a dar a la explicación del problema. Y el nivel de doctorado, bueno, ya aquí es como se dice, es la presentación de un nuevo y original conocimiento. Es decir, ya la consideración es el aporte que hace el propio investigador, el propio tesista, ¿verdad? Usando las teorías, paradigmas o modelos propios, originales del propio autor. De modo tal que esos serían pues los 4 niveles que yo considero que debes utilizar. Oriéntate en eso y bueno, si el profesor te dice, bueno, pero ¿cuál es el paradigma que tú? No, un momentico, profesor, mire que estamos en pregrado, estamos en manejo conceptual y empírico, de más allá no es. A mí me ha pasado esta discusión en los jurados. Recuerdo un caso en el cual, ¿verdad? En una maestría estaban pidiéndole como si fuera a nivel doctoral. Menos mal que yo le dije al estudiante, ¿verdad?, que se llevara
todas las evidencias que fueran necesarias, ¿verdad? Y me llevé el reglamento también. El reglamento decía es la aplicación, ¿verdad? Teórica, metodológica para la explicación de un problema de la realidad. Se lo leí al jurado. Más allá no se puede pedir para una maestría. Y bueno, también ocurre de que haciendo una tesis doctoral la estás haciendo como si fuera una maestría. Entonces a veces han habido sorpresas porque hay estudiantes que presentan, ¿verdad?, su producto y el jurado dice, esto no es tesis de doctor, esto a lo mejor, en el mejor de los casos, es una tesis de maestría, pero no de doctor. Y queda la gente sorprendida. Por eso es que es importante saber el nivel de las tesis de grado. Facilita la realización de la misma, ¿verdad? Da calma, tranquilidad, no da estrés cuando estás abordando pues el problema de investigación. Tiempo estimado para la realización de la tesis de pregrado. Bueno, yo doy entre 4 y 7 meses y 5 días aplicando la metodología, por supuesto teniendo dedicación, esfuerzo, inspiración y compromiso. Sin esta parte valorativa es muy difícil hacer una tesis. Puedes tener la mejor metodología del mundo, pero si no te dedicas, sino que un poquito acá, un poquito allá, ¿verdad? No es así. Tiene que haber pues esa parte de tu aporte personal también. Por ejemplo, el capítulo 1 entre 15 días y un mes. El capítulo 2 entre un mes y 2 meses. Capítulo 3 entre un mes y un mes y medio. El capítulo 4 más conclusiones y recomendaciones entre un mes y 2 meses. Redacción final, corrección, edición y presentación de la tesis físicamente o vía online ante la universidad entre 15 a 20 días. Esto es más o menos el promedio, que es lo que te puede durar un semestre, ¿verdad? Más una prórroga, porque siempre se dan prórrogas, ¿verdad? Solicitadas formalmente a un comité o a los consejos de profesores, la prórroga correspondiente. Pero más o menos los capítulos puedes ir haciendo con ese tiempo. La recomendación es que, bueno, si ya llevas un mes planteando el problema, bueno, el tutor tiene que llamar la atención. Mira, ¿hacia dónde vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te falta? Este es un problema que puedes seguir investigando o es tan difícil que hay que tomar otro rumbo. Bueno, eso es la evaluación, el acompañamiento que tiene el tutor. El tutor siempre será importante. Generalmente se nombra un tutor metodológico y un tutor de contenido o en ambos. O sea, en mi caso, lo que es en las ciencias sociales, afortunadamente puedo asesorar en los dos campos. En los dos campos, tanto de contenido como del aspecto metodológico. Bueno, pero se van acompañando, porque en verdad no todos los profesores son expertos en investigación. Pero siempre hay que tener un tesista. Yo, por lo menos, un tutor. Un asistente, pues, que conozca de investigaciones, etcétera, etcétera. Yo me ofrezco, pues, como ustedes saben, yo estoy dedicado ahorita a las asesorías de tesis de grado y proyectos de investigación. Ajá, ya conoces la metodología. ¿Qué te falta ahora? Te falta conocer las competencias en relación a los objetivos para hacer tu tesis de grado. Esto es muy importante, que son los módulos que vienen a continuación. Cuando nosotros hemos hablado análisis o conclusiones, nosotros tenemos que saber qué es eso, qué diferencia hay en cada uno de esos elementos. Porque ser competente para la investigación es saber hacer lo que es un análisis, lo que es una síntesis, lo que es una interpretación. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en los próximos módulos. Así que bueno, ya estamos preparados en el aspecto estratégico y metodológico de la investigación, ¿verdad? Ahora vamos a concretar hacia esas competencias.